Hola, soy David Martín Díaz, te doy la bienvenida al segundo vídeo del tema cambio sistémico. Te sugiero que veas el primer vídeo de esta unidad, si no lo has hecho todavía, para sacarle mejor partido a lo que verás ahora. Y por supuesto, que le prestes atención a las lecturas recomendadas, como siempre, porque créeme que te van a dar una visión complementaria muy útil si te interesa esto del cambio sistémico. Vamos a ver las 4 etapas del cambio sistémico. Son 4 etapas a tener en cuenta como agentes de cambio para diseñar y ejecutar nuestro proyecto comprendiendo una realidad compleja. La primera etapa se refiere a la necesidad de construir comunidad. Se refiere básicamente a colaborar, trabajar con todos los agentes involucrados. A estas alturas, pues reconocerás que en un sistema tan complejo no puedes conseguir el cambio tú sola, ¿no? Una habilidad esencial como agente de cambio es tener la capacidad de involucrar a múltiples y diversos colaboradores, aliados, para progresar en tus objetivos, ¿no? Y para construir comunidad necesitas, primero, involucrar a los agentes clave en el sistema sobre el que trabajas, ¿eh? Y aquí valora la diversidad, ¿no? Tan necesaria representación de voces diferentes, ¿no? Reconoce que habrá diferentes puntos de vista, que no necesariamente estén alineados con el tuyo de salida. Resiste siempre la tentación de rodearte solo de aquellos que piensan como tú. Y a tener en cuenta, preguntar siempre a las personas cómo mejorar el sistema suele llevarles a echar balones fuera, ¿no? Ten en cuenta que las personas, cuando nos preguntan cómo podría mejorar mi situación, pensamos en qué pueden hacer los demás por mí, ¿no? La tendencia es a no considerarnos parte del problema, ¿no? Es aquella famosa frase de la culpa es del sistema, ¿verdad? La siguiente fase sería establecer un terreno común de intervención con estos agentes, ¿no? ¿Qué queremos conseguir conjuntamente? ¿Cuál es nuestro objetivo común, nuestra visión compartida, ¿no? ¿En qué coincide mi diagnóstico con el tuyo sobre lo que no funciona o debe ser cambiado? Y aquí una pregunta clave es ¿por qué? Porque a pesar de nuestros esfuerzos no hemos sido capaces de resolver el problema, ¿no? Centrarse en el por qué es importante para centrar la conversación en las causas subyacentes. Y por supuesto no olvides que como punto de partida ayuda a centrarse en lo que nos une, ¿no? En lugar de perdernos en discusiones sobre lo que nos diferencia. Otro elemento a tener en cuenta en esta primera fase es construir la voluntad y la capacidad de colaborar. Recuerda que una de las claves del pensamiento sistémico es que los sistemas mejoran no tanto optimizando cada una de las partes de forma individual, sino optimizando las relaciones entre las partes, ¿no? Así que sentar a un grupo diverso de personas o grupos de interés puede parecer un reto cuando no comparten puntos de vista, cuando piensan diferente o incluso no se llevan bien. Pero es la estrategia básica de cualquier intervención comunitaria o proceso de mediación, ¿no? Es escuchar respetuosamente los puntos de vista de los demás, esforzándonos por comprender sus necesidades subyacentes y cómo sintonizan o no con las mías. Esa empatía crea o refuerza relaciones, ¿no? Y como agente de cambio necesitas desarrollar esas competencias lo mejor posible y reforzar que los demás las desarrollen también. Desarrolla también la capacidad de pensamiento sistémico de las personas involucradas. Intenta que sepan lo mismo que sabes tú o aprender de ellos si saben más que tú sobre pensamiento sistémico, ¿no? Ayuda a los demás a ver la complejidad. Utiliza la metáfora del elefante, del iceberg, ¿no? Pon tu conocimiento y tus recursos sobre pensamiento sistémico a disposición de los demás. Y, muy importante, por supuesto, practicar la resolución no violenta de conflictos, ¿no? Resolver problemas sociales pasa necesariamente por construir puentes, ¿no? Por navegar diferencias, ¿no? Las conversaciones que se basan en propósitos tan poderosos como mejorar el mundo suelen ser muy encendidas, ¿no? Y tendemos a defender nuestras posturas y nuestras propuestas, nuestras soluciones con mucha determinación, más aún si estamos afectados por el problema de alguna manera. Esa es la primera etapa, ¿no? Que es básicamente comprender el problema, la complejidad del problema involucrando a las personas que forman parte de él o que pueden ayudar a comprenderlo desde diferentes puntos de vista. La segunda etapa pasaría por comprender la situación en toda su complejidad, por supuesto con este enfoque sistémico, de salida, colaborativo, construido a partir del conocimiento diverso de todos estos agentes. Intentar organizarlo un poco, ¿no? Involucra a cuantas más personas mejor, con diversidad de intereses, puntos de vista,
analiza los modelos mentales que estas personas tienen, que sería el último paso del modelo iceberg, ¿no? Del que ya hemos hablado, qué cosas están condicionando sus conductas, sus valores, ¿no? Y también los tuyos, y crea conversaciones positivas, sanas, ¿no? Que estimulen la toma de conciencia de todo esto, la aceptación, la voluntad de trabajar juntos. Esta nos lleva a la tercera etapa, que nos lleva básicamente a empezar a movilizarnos, a construir un compromiso colaborativo, ¿no? ¿Qué situación ideal estamos construyendo entre todos y todas? Ten en cuenta que nos comprometemos con aquellas cosas que nos interesan, que nos afectan, ¿no? Que nos mueven o que nos preocupan. Piensa que hace que tú, como agente de cambio, te movilices por la causa, que hará que otros lo hagan también o se movilicen también, ¿no? No pierdas nunca de vista ese bien superior al que estás persiguiendo, ¿no? Y que tiene además la fuerza de neutralizar o limar muchas dificultades, discusiones, diferencias que irán surgiendo sobre la marcha. Aquí hay 4 elementos que te pueden ayudar. Primero, empatiza con el sistema, ¿no? Que lleva al sistema a estar diseñado así, a no cambiar por sí mismo sin la necesidad de tu intervención. Comprende cuáles son esas causas, ¿no? Normalmente vas a descubrir que hay beneficios en mantener el status quo, que hay grupos o personas evitando o resistiendo el cambio, por muy incómodo que nos resulte reconocerlo, ¿no? Hay modelos mentales, estructuras que están evitando que las cosas cambien, y a veces hay incluso intereses en que las cosas no cambien, ¿no? Que hace que, por ejemplo, sigamos utilizando el coche como principal medio de transporte individual en las ciudades, frente a bicicletas o transporte público. Pues vas a encontrar grupos de presión, oposición a la bicicleta, falta de infraestructuras, resistencias a dedicar dinero público para crearlas, por ejemplo, ¿no? Comprende que hay beneficios en cambiar el sistema de acuerdo con la solución que propones, pero que también hay beneficios en no cambiarla en absoluto. Compara ambos casos y como posible solución futura, ¿no? Incluso podrías provocar a tus posibles aliados preguntándole ¿qué ocurriría si nada cambia? ¿No? Crea soluciones, ¿no? a corto plazo y también a largo. A veces las personas estamos de acuerdo con la solución a largo plazo, pero nos preocupan los cambios o pérdidas que sufriremos a corto plazo o como pasos intermedios para llegar hasta allí. A menudo para conseguir algo hay que hacer concesiones, ¿no? O hay que renunciar a algo primero, y eso no siempre es fácil, ¿no? Por ejemplo, quizás simpatizo con la idea de promover el transporte más ecológico en mi ciudad, me mueve la causa esta a largo plazo, pero no estoy de acuerdo en que me suban los impuestos para construir un carril bici o me corten el acceso al centro de mi ciudad con el coche los días impares, ¿no? Recuerda también que la mejor forma de solventar estos conflictos o estos escollos suele ser reconectar con el propósito final, o sea, el ideal que nos mueve a la acción, ¿no? Aquello que estamos construyendo y que hará que todo el esfuerzo y las renuncias merezcan la pena. Y por supuesto, pues siempre habrá quien no esté de acuerdo de ninguna manera, o sea imposible de convencer o de movilizar. Ocurrirá, bueno, pues qué remedio. A veces el cambio tiene que ocurrir a pesar de algo, ¿no? O a pesar de alguien. Y la cuarta etapa, se refiere a la necesidad de evolucionar. El pensamiento sistémico es tan complejo que requiere muchos cambios. También sobre la marcha, ¿no? Es algo que tiene que intervenir a la vez en muchas variables o direcciones diferentes. Las soluciones integrales apuestan por este tipo de intervenciones y sin duda aumentan la eficacia, pero es muchísimo más complejo, lógicamente. Así que te ofrezco un aprendizaje o una recomendación de los expertos en esto del cambio sistémico, que es que la clave no suele ser hacer muchos cambios en muchas direcciones al mismo tiempo, sino en sostener unos poquitos cambios estratégicos de forma focalizada a lo largo del tiempo. Estos cambios se suelen llamar palancas en la jerga del sector. Así que piensa qué palancas necesitas activar y sostener a lo largo del tiempo para llevar a cabo tu proyecto. Piensa sobre ello. La mayoría de las veces suelen estar relacionadas con cambiar modelos mentales, aumentar la conciencia colectiva, o sea, comunicar, sensibilizar, hacer relevante tu causa para que las personas tengan mayor conciencia y se vayan sumando, o rediseñar relaciones causa-efecto, ¿no? O sea, una vez que hayas identificado los patrones que están provocando efectos indeseados o soluciones que pueden provocar efectos deseables, manténlos en el tiempo.
¿no? Con flexibilidad para poder adaptarse a las evoluciones del sistema, pero con determinación. Y hasta aquí las ideas principales de esta unidad. No dejes de leer el documento principal de este temario. Encontrarás otras claves importantes para sacarle provecho a esta asignatura. Al final, por ejemplo, encontrarás algunas preguntas estratégicas para retar tu propio proyecto, tu propia idea, que creo que te van a ser muy útiles. Y te recuerdo que además hay algunas lecturas imprescindibles para ser un agente de cambio por los ODS, capaz de pensar y actuar sistémicamente. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente vídeo. 1. Identificación de relaciones dinámicas. Es necesario diseñar una hipótesis sobre cómo se comporta el sistema, cuáles son las relaciones y los motivos que llevan a comportarse de esa forma específica. 2. Formulación del modelo. Se diseña un esquema completo del modelo en donde quedan claras las condiciones del sistema. En este proceso ya es posible anticipar algunos comportamientos de sus componentes y reconocer las relaciones que existen en más de un nivel. 3. Validación. Una vez que se ha anticipado el comportamiento de los elementos que forman parte del sistema, se puede poner a prueba a partir del modelo construido. Es de suma importancia confrontar regularmente el comportamiento del problema, según lo diseñado en el modelo, con lo que sucede en la vida real. 4. Planteamiento de políticas y evaluación. En esta fase del proceso, ya es posible comenzar con el diseño de propuestas de mejora, en el que pueden sugerirse nuevas prácticas que lleven al sistema al punto deseado. Pero, ¿qué implicaciones tiene este tipo de pensamiento? Reconocer que los problemas no son situaciones aisladas y que forman parte de un sistema más grande. El ciclo actual del problema está relacionado con el entorno. Todas las partes que rodean a un problema contribuyen de alguna forma. Los sistemas complejos a los que pertenecen los problemas involucran personales, sociedad, ecosistemas y acontecimientos. ¿Para qué aplicar el pensamiento sistémico en el diseño de soluciones a problemas globales? Para conocer la estructura, comportamientos e interacciones que existen dentro de un problema, esto además dirige hacia la eficacia, pues es posible anticipar soluciones. Para generar estrategias en las que se incluyan diferentes niveles de análisis para llegar a entender la complejidad del problema y así poder llegar a conclusiones integrales. Para hacer previsiones que reduzcan los tiempos de acción y que atiendan el problema en su totalidad, y no solo las partes que se consideran más urgentes. Para crear soluciones que integren varios niveles de problemas, una de las ventajas que tiene la aplicación de este tipo de pensamientos es que puede ir a la esencia y esto ayuda a no crear soluciones superfluas que solo atienden una dimensión del problema. El pensamiento sistémico es una poderosa actividad que permite comprender la totalidad de un escenario, enfatizando las relaciones que forman parte de este, lo cual permite anticipar fenómenos y construir modelos de mejora que favorezcan la creación de nuevas perspectivas sobre el problema que se observa. Con este enfoque en mente, apliquémoslo para comprender algunos de los retos más urgentes por resolver. Para ponerlo en práctica, realiza las siguientes actividades. Observa el video y selecciona el problema que más atraiga tu atención. Veamos el siguiente video. In September 2015, the United Nations launched their 15-year plan to make the world a better place. The 17 Sustainable Development Goals are focused on improvement and longevity and are a focal point of UN Week in New York City. Additionally, a number of summits provide the opportunity for world leaders to cooperate in achieving these global goals. So, what exactly are the world's biggest problems? Well, first and foremost, poverty is an inescapable issue for nearly all developing countries. Roughly 1 in 7 people around the world live on less than $1.25 a day, and nearly half of the global population lives on just $2.50. While about a third of the world's poor are located in India, only 10 countries house 80% of the poorest people on Earth. Closely tied to poverty is the issue of hunger. Inadequate nutrition contributes to nearly half of all child deaths worldwide. And in regions like sub-Saharan Africa, 1 in 4 people are malnourished. As a result, nearly 800 million people don't have access to enough food to live healthy, active lives.
Similarly, water and sanitation are absolute necessities. Yet nearly the same number of people without access to food lack access to water. And a third of the world's population risks disease by not having adequate sanitation. Another major issue for developing countries is a lack of educational opportunities. The UN predicted in 2011 that if all students had even basic reading skills, world poverty could be reduced by more than 10%. But illiteracy is an asymmetrical problem and affects considerably more women than men. Of roughly 780 million illiterate adults worldwide, 2/3 are female. As a result, women have considerably fewer opportunities, and it hurts a country's ability to progress economically without a fully educated workforce. This inequality is rampant and not exclusively relegated to gender. Economic inequality is also drawn along racial and social divides. Countries like Namibia see only a few thousand white landowners owning almost half of the country's agricultural land for a population of more than 2 million. In fact, land distribution has become an increasingly relevant issue. With man-made climate change, deforestation, and overfishing, the rapid environmental decline might be too late to reverse. Although organizations like the UN have implemented standards and worked to save forests, oceans, and the atmosphere, it continues to be a serious issue for the international community. The UN Summit's 17 global goals span from micro to macro and hope to contribute to solutions for the world's biggest problems. Through communication, training, and financial support, it's up to influential world leaders and average citizens to seek to improve the world. Since addressing issues like poverty and hunger, most countries have made considerable progress on every set goal. So we know that the United Nations has been effective working on these issues, but how effective has it been? Find out in our video. The United Nations emerged after World War II with the objective of achieving a global balance of peace between world powers. Today, they have 193 member states, and they have roughly 100,000 soldiers or Blue Berets operating 16 separate peacekeeping missions around the globe. Thanks for watching TestTube. Don't forget to like and subscribe so you don't miss out. We'll see you next time. Ahora realiza la siguiente actividad y guárdala en la bitácora. Escribe una breve definición del problema a partir de lo que ya conoces sobre este. Escribe en el centro de una hoja el problema seleccionado y alrededor escribe todas las palabras que se te vengan a la mente cuando piensas en el problema. Después, utiliza la herramienta de asunciones del toolkit para que puedas clasificar las palabras que colocaste alrededor del programa. Una vez que has clasificado las palabras, deberás de realizar una búsqueda de información tomando como punto de partida lo que supones y desconoces sobre el tema. Ubica algún centro o espacio en el que puedas observar directamente el problema seleccionado y utiliza la herramienta Discover del toolkit para que vacíes toda la información que observaste. Finalmente, crea un sistema con el problema que seleccionaste, integrando la mayor cantidad de componentes que identificaste en la investigación y el proceso de observación. No olvides agregar los elementos que forman parte del ambiente. Vuelve a escribir la descripción del problema que seleccionaste y compárala con la definición que escribiste al inicio de esta actividad. Ahora que has empleado tu conocimiento sobre los más grandes retos que enfrenta el mundo, te es más fácil identificarlos para crear soluciones. Una vez que hayas identificado el problema, debes ser capaz de aplicar lo que hasta ahora has revisado para reconocer la naturaleza de los problemas, las conexiones y el impacto que tienen en áreas con las que no se pensaría que guardan conexión. Siempre que lleves a cabo este tipo de soluciones, considera el siguiente esquema: la situación identificada, qué la provoca, principales componentes, en qué impacta, cuáles son sus principales relaciones, en qué forma ha cambiado tu percepción del problema. Liderazgo en el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico juega un papel importante en la formación de líderes dentro y fuera de las organizaciones, pues este favorece la toma de decisiones eficientes en las que se considera la arquitectura general de un problema y no solo los elementos de este. Los líderes que demanda el mundo y los problemas que se derivan de ello requieren desarrollar habilidades que les permitan diseñar soluciones en estados de evolución constante, en donde las ideas se flexibilicen a los cambios y les permitan transformar el curso de las circunstancias actuales. Por ello, es imprescindible identificar cuál es la estructura del pensamiento que permite el desarrollo de habilidades y capacitarse en ello. Análisis de un problema o situación, comprensión profunda de todos los elementos que conforman el problema
y acciones que orientan al cambio. Ahora veamos el siguiente video titulado Enfoque sistémico en las organizaciones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips and Bits, infocápsulas de conocimiento de alto valor para ti. Pequeñas dosis de alto valor para tu organización. Sabes que muchas organizaciones dicen que tienen problemas de comunicación y lo tratan de resolver así, pero que el error que tienen propiamente tiene más que ver con un paradigma equivocado en la manera en que tratan de optimizar el sistema llamado organización. No entienden el enfoque de sistemas aplicado a las empresas y las instituciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. El enfoque sistémico en las organizaciones es muy sencillo de entender y es como sigue. Muchas de las organizaciones están buscando básicamente dividir la empresa en diferentes departamentos, áreas, funciones, procesos, pensando que si lo que hacen es optimizar cada parte, es decir, si cada quien hace lo que le toca y lo hace bien y lo hace cada vez mejor, es decir, si se optimiza o se perfecciona cada uno de los procesos, departamentos, gerencias, subsistemas, recursos, la suma de todos los perfectos o la suma de todas las partes perfectas me va a dar a mí una empresa o una institución perfecta. Y esto es el error más grande que tú puedes cometer. Es decir, creer que si cada una de las partes mejora por sí sola en lo individual, por ejemplo, si tú tienes a las mejores gerencias, a las mejores direcciones, y después las sumas tratando de tener a la mejor organización, no la vas a tener. Porque lo que se necesita no es sumar a las partes óptimas. Lo que nosotros necesitamos es entender que hay interacciones o interrelaciones entre las partes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo más importante en cualquier organización, en un equipo, hasta deportivo, lo que necesitamos nosotros no es optimizar las partes, sino optimizar las interacciones entre las partes. Si tú sigues creyendo que vas a ganar un torneo porque tienes al mejor portero, los mejores defensas, los mejores medios, delanteros, si tienes al mejor entrenador, el mejor estadio, los mejores patrocinadores, no vas a ser campeón. Porque la suma de los estrellas no necesariamente significa que todos pueden saber jugar juntos. Es decir, en lo individual serán muy buenos jugadores, muchas estrellas, pero en su conjunto no vamos a tener una constelación. Es decir, no se tiene esa interacción optimizada entre las diferentes partes. Por ejemplo, ¿qué estás viendo tú en esta imagen? Espero que puedas ver que hay 8 piezas, 4 como esquinitas y 4 bolitas, ¿no? 4 rueditas. Si yo tratara de hacer la suma de estas dos, pues serían 4 más 4. La primera intención de cualquier director, gerente, es tratar de que cada quien haga lo que le toca y cada quien haga mejora continua y cada quien haga innovación en lo que le toca. Entonces yo voy a tener optimizadas las 4 bolitas y los 4 triangulitos. Yo pregunto ahora, mismas piezas, son 8 piezas, 4 bolitas y 4 esquinitas, pero ¿qué ves ahora? Me imagino que puedes ver una ilusión óptica. Puedes estar viendo que hay tal vez un cuadrado y tal vez hay un rombo adicional. Y esto es gracias a que las partes no necesariamente son óptimas, sino que están correctamente o óptimamente interrelacionadas entre sí. El enfoque sistémico, entonces, requiere que recordemos qué es la definición de un sistema. Y un sistema es un conjunto de partes o elementos, procesos, personas, materias, lo que fuera, conjunto de partes que se relacionan o interrelacionan entre sí para el logro de un fin común. En esta definición hay 2 partes muy importantes. 1, se interrelacionan entre sí y 2, hacia un fin común.
Esto lo que implica es que una organización que no tiene clara la visión o que no la ha podido comunicar al resto del personal, pues no funciona como un sistema porque no hay una visión común. Pero lo más delicado es que lo que hacemos en las organizaciones es sí decir la visión común, pero inmediatamente dividirnos en partes y exigir que cada parte sea óptima, creyendo otra vez que si sumamos a los perfectos vamos a tener una organización perfecta, y eso no es así. Esta imagen, que es la definición, digamos, de un sistema en un golpe, en una foto, en una imagen, la verdad es que lo que nos está indicando es que lo que importa es optimizar la posición, la interrelación entre las partes. Repito, la suma de partes óptimas no necesariamente optimiza el sistema. En esta siguiente lámina, pues es normal que en las organizaciones haya áreas o departamentos que tienen más recursos, tienen más personas, tienen más procesos. Es decir, algunos dirían, bueno, pues tienen más cosas que hacer. No importa, serás una bolita más grande, como la roja que se ve, o podría ser una bolita más pequeñita, como la que está en el lado inferior derecho. Pero no importa tanto qué tan grande o qué tan pequeño es tu área, tu departamento, tu presupuesto. Lo que importa son las interacciones entre las partes. Obviamente, si las partes se interrelacionan correctamente y además cada una de las partes crece, se desarrolla y es la mejor gerencia, el mejor proceso, el mejor departamento, ¿verdad? Evidentemente, si las interacciones son perfectas, el objetivo es común y las partes en sí también son de muy alto nivel de efectividad y calidad, el sistema se vuelve muy grande. Y este enfoque de sistemas que se explica tan sencillo en este momento es el que tiene que ver con la sincronía, es decir, la sincronía en todos los procesos y sistemas. No te espantes cuando uno está diciendo que lo que más importa hoy en muchas de las organizaciones, los que utilizan Lean o no Lean o el modelo Toyota de producción, lo que es lo más importante es el flujo continuo, con el menor desperdicio posible, por supuesto. Pero podrías estar también hablando de los temas de justo a tiempo, podrías hablar de cambios rápidos o quick changeover, en SMED, como se le dice en inglés, cadenas de suministro, ¿no? Operations Management. Podrías ver financiamiento oportuno que llegue en la cantidad en el momento justo. Todo el tema de mejora de procesos y enfoque de procesos tiene que ver con el enfoque sistémico. Estamos hablando también de cero desperdicios y todo el tema de articulación estratégica que merece otro video. Cómo lograr esa articulación en la alta dirección, en los mandos medios, en los mandos operativos, tanto de manera vertical como horizontal. Eso tiene que ver con el enfoque sistémico. Y todas estas cosas que estamos hablando, si te das cuenta, tienen que ver con la optimización de la interacción entre las partes. En conclusión, la suma de los efectivos no construye una organización efectiva. La suma de articulaciones efectivas sí construye tu empresa o tu institución altamente efectiva. No se te olvide eso. Enfócate a las interacciones. Espero que te haya gustado este video. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal. Además, danos un like y comparte nuestro video con tus pares, con tus subordinados, con tus jefes, con tus amigos, para que todos juntos podamos seguir aprendiendo en estas pequeñas cápsulas de Tips and Bits. Si te interesa entrar en contacto con nosotros, te interesa nuestro talento, nuestro acervo, nuestra experiencia, seguro te podemos ayudar. Comunícate con nosotros a comunidad@kaizen.com o visita nuestra página de internet www.kaizen.com. Contáctanos. Esto implica que las personas son capaces de integrar un problema en un escenario más amplio, en el que integran al contexto sus elementos culturales, políticos y económicos. De esta forma, las soluciones que los líderes plantean no solo tienen impacto en su presente, sino también en el futuro. Este tipo de líder interviene integrando los siguientes elementos: comunicación, conocimiento y aplicación. Esto se resume de la siguiente forma: comunicación. Escuchar de forma activa lo que los demás expresan, sienten y perciben frente a un problema. Un creador de soluciones tiene la habilidad de desglosarlo y analizarlo de forma empática, es decir,
no anticipar sus juicios para tratar de comprender lo que acontece a su alrededor. Y aprovecha esa información para idear propuestas de solución en las que además integra a diferentes actores que forman parte del problema. Conocimiento. Los creadores de soluciones que utilizan el pensamiento sistémico para accionar. Además, este tipo de liderazgo ejercido por los creadores de soluciones es capaz de integrar nuevas formas y expresiones de conocimiento. Por ejemplo, aquel que poseen las personas que forman parte del escenario, que contiene información muy valiosa y puede aportar mucho para soluciones pensadas en las personas, no solo en el mercado. Aplicación. Las acciones pueden aterrizar e integrar todo lo que se recupera en los procesos de conexión con los factores del problema, tanto los internos como los externos. De esta forma es posible materializar y crear soluciones a los problemas. El creador de soluciones debe considerar el trabajar en equipos que le permitan crear visiones comunes y enriquezcan cualquier proceso de creación de respuestas. Asimismo, deben de integrar la riqueza de todas las personas que pueden intervenir en un mismo problema a través de una visión común. Además de todos estos elementos, favorecen la anticipación de soluciones, pues al contar con la visión del todo se pueden prever situaciones que evitan pérdidas de tiempo. Los creadores de soluciones que integran al pensamiento sistémico a su vida cotidiana se convierten en diseñadores de estructuras o visiones que se hacen indispensables en cualquier organización. Has arribado al punto de llegada, por lo que es momento de hacer una recapitulación sobre aquellos conceptos y actividades que trabajaste. Durante este viaje, has identificado las características del pensamiento sistémico, su importancia en la comprensión de problemas complejos y la transformación del pensamiento que sucede cuando se aplica, dejando así la posibilidad de ser líder dentro de cualquier dentro de cualquier proceso de diseño de soluciones. Una vez realizado esto, reflexiona sobre los siguientes aspectos. ¿Qué puedo poner en práctica para ejercitar el pensamiento sistémico? ¿Cómo se modificó mi forma de percibir el problema que investigué tras poner en práctica el pensamiento sistémico? ¿Qué tanto se puede modificar mi forma de percibir al mundo tras la aplicación del del pensamiento sistémico? Veamos ahora el siguiente video, qué es y cómo usar el pensamiento sistémico. Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es y cómo usar la herramienta de pensamiento sistémico. Bueno, esta es una herramienta de entendimiento y empatía, pero está muy enfocado con el desarrollo de proyectos. Posee las siguientes características. Es una forma de pensar que defiende que cada elemento forma parte de un intercambio, de un sistema. Por lo tanto, está influenciado por otros elementos o incluso sistemas que debemos conocer o tener en cuenta para generar soluciones muchísimo más completas. Para pensar de forma sistémica u holística, como también es conocido, tenemos que entender que un elemento está influido por su contexto, su entorno, las personas que lo usan, las conexiones con otros elementos, etc. Debemos tener todo ello en cuenta a la hora de llegar a conclusiones o a plantearlas. Pensar de forma sistémica o holística nos permite desarrollar soluciones más completas y certeras con mejores estrategias empresariales. Es transversal a cualquier tipo de proyecto. Bueno, el pensamiento sistémico u holístico es una herramienta o es un concepto que ha venido creciendo muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una persona iba a montar un negocio decía yo voy a montar un negocio de arepas o voy a montar un negocio de determinado tema y solo sabía, por ejemplo, de la parte de producción. Hay que saber de todo, hay que saber de la parte comercial, hay que saber de la parte productiva, bueno, hay que saber de todo. Si yo solo conozco un pedazo de toda la cadena de producción, mi desarrollo va a estar muy, pero muy corto. Entonces, este pensamiento sistémico u holístico nos obliga a que nosotros conozcamos todos los elementos y todos los componentes. Si bien es cierto no vamos a ser expertos, sí nos va a ayudar muchísimo a poder entender mejor todo el entorno. Entonces por eso es que es tan pero tan importante. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando pensamiento sistémico, hay básicamente 4 o 5 componentes que son importantísimos. Lo primero es que yo necesito entender que si bien es cierto, por ejemplo, yo voy a hacer un desarrollo de una aplicación de un servicio, yo necesito conocer los componentes, necesito conocer la estructura, necesito conocer todos los elementos que hacen parte del proyecto.
Y digamos que muchísimas veces la gente dice, no, yo solo sé de programación o yo solo sé de diseño de interfaz. Si usted es el emprendedor, si usted es el que lo va a desarrollar, necesita conocer todo el proceso, necesita estudiar muchísimo. El contexto también es importantísimo, es decir, entender cómo esos elementos interactúan entre sí en un entorno determinado. ¿A qué me refiero con esto? No es lo mismo que yo desarrolle un proyecto en una ciudad grande, urbanizada, cosmopolita, a que lo haga en un pueblito aislado donde no hay conexión a internet ni nada. Yo necesito conocer muy bien la historia, necesito conocer el contexto en el cual se va a desarrollar el proyecto, porque el hecho de que funcione en un determinado elemento no significa que vaya a funcionar siempre y es muy importante entenderlo. La tercera parte es la interacción. La interacción es la relación que tenemos entre diferentes componentes y entre diferentes variables. Es muy importante que cuando nosotros hablamos de un sistema, nos damos cuenta que si yo modifico una variable, eso puede afectar otro elemento del proyecto. Entonces necesito ver cuáles son esas relaciones que tienen, cómo funcionan. Digamos que, por ejemplo, el mapa de servicio es una herramienta tremendamente útil. Si ustedes se dan cuenta, toda la diagramación que yo hago en el canal siempre está unida. ¿Por qué? Porque hace parte de un sistema. O sea, yo no tengo como balas sueltas o ruedas sueltas por ahí. Y yo necesito conocer cuáles son esas relaciones que ahí tenemos. El cuarto punto es analizar. Cuando yo entiendo cuáles son los componentes, cuando yo entiendo cuál es el contexto, cuando veo cuáles son las interacciones que tienen entre cada uno de esos elementos, pues me pongo a analizarlo. Es decir, estudiar y comprender todos los componentes que existen en este sistema, cuáles son los más relevantes, qué influencia tiene entre un punto y otro. Bueno, absolutamente todos los elementos de construcción y desarrollo son importantísimos para esto. Y finalmente, pues tenemos la parte de solución. Listo, yo ya logré mapear mi sistema, logro entender las relaciones que tiene. Eso me va a permitir proponer, saber para dónde tiene que ir mi proyecto, para dónde tiene que ir mi modelo de negocio, qué es lo que yo debería hacer. Entonces es realmente fundamental porque entender cómo interaccionan, cómo interactúan cada uno de estos componentes pues me va a ayudar muchísimo a poder definir soluciones o a mirar si por ejemplo me hace falta recolectar más información, si no tengo el suficiente conocimiento para hacer ese tipo de desarrollos. Entonces es muy importante porque me va a poder llegar a tomar decisiones informadas. Entonces es importantísimo. Como conclusión podemos decir que este concepto es transversal a todo el proceso y se debe tener un amplio conocimiento de los componentes de el proyecto. En caso tal de no conocerlos, pues necesitamos investigarlos, necesitamos aprender. Hay algo que la gente me dice, Jorge, ¿cuánto tiempo dura esto? Pues dura lo que dure su proyecto, dura lo que dure su modelo de negocio. Porque mientras que un negocio exista necesita innovación, necesita nueva fundamentación, necesita muchísimos desarrollos que son importantísimos. Entre más información y mejor se pueda recolectar esta información, se tendrá una mejor fundamentación y se tomarán decisiones muchísimo más informadas. Entonces, pues esto es muy clave, es realmente importantísimo porque nos permite a nosotros saber que siempre tenemos que educar. El proceso de educación nunca termina. Uno siempre puede aprender, puede mirar nuevos referentes, nuevas formas de hacer las cosas y me va a permitir estructurar cada uno de esos desarrollos de una mejor manera y pues muchísimo más ordenada. Muchísimas gracias a todos, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24/7, síganos en redes sociales, LinkedIn, Instagram. Recuerden que nuestros cursos en Udemy ya se encuentran disponibles, en la descripción de este video pueden encontrar el link. Todos los lunes tenemos un nuevo video en español y todos los jueves un nuevo video en inglés. Muchísimas gracias y recuerden ver nuestros en vivos y participar de ellos si tienen cualquier duda, inquietud o comentario. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Has arribado al punto de llegada, por lo que es momento de hacer una recapitulación sobre aquellos conceptos y actividades que trabajaste. Durante este viaje, has identificado las características del pensamiento sistémico,
su importancia en la comprensión de problemas complejos y la transformación de pensamiento que sucede cuando se aplica, dejando así la posibilidad de ser líder dentro de cualquier proceso de diseño de soluciones. El cambio de perspectiva que se genera tras aplicar el pensamiento sistémico en la forma de analizar los escenarios es fundamental para evaluar el impacto como profesionistas y seres humanos conscientes de la necesidad de incidir en los problemas del entorno. Una vez revisado esto, reflexiona sobre los siguientes aspectos. ¿Qué puedo poner en práctica para ejercitar el pensamiento sistémico? ¿Cómo modifico mi forma de percibir el problema que investigué tras poner en práctica el pensamiento sistémico? ¿Qué tanto se puede modificar mi forma de percibir al mundo tras la aplicación del pensamiento sistémico? Nodos y rutas. Es momento de reconocer todas las rutas que pueden derivarse de un problema y a su vez los nodos críticos en los que pueden identificarse áreas de oportunidad para el diseño de soluciones tecnológicas. Realiza las siguientes actividades para que puedas completar tu práctica. Escribe en una hoja una breve descripción de cuál es el problema en los desafíos globales detectados por Singularity University que se revisaron en la actividad Backpack. Del tema 1 que consideres que tiene mayor impacto en el lugar en el que vives. Escribe de forma lineal el problema, las causas y consecuencias que identificas en él. Al final, describe lo que consideres que podría fomentar una solución. Ahora realiza una pequeña investigación sobre lo que sucede con el problema que investigaste. Considera los siguientes aspectos. Cómo se define el problema, busca al menos 3 definiciones distintas y de organismos internacionales, cuál es el lugar en el que más se presenta dicho problema y cómo se atiende en ese lugar, quiénes forman parte del problema, cómo se relaciona con otros problemas, qué nuevas conexiones encuentras, puedes utilizar la herramienta Conexiones del Toolkit. Lee la siguiente nota. Diseña un sistema sobre el problema que seleccionaste. Comienza con aplicar lo que se menciona en el texto que leíste para replantear el problema que estás trabajando. Integra la información que recabaste en la investigación y coloca dentro del sistema que diseñes todas las conexiones posibles. Es importante que integres ámbitos que normalmente no combinarías con el problema, pues solo de esta forma podrás crear un sistema completo. Para ello utiliza las tarjetas de herramienta otros componentes del toolkit. Cuando tengas todos los elementos, identifica rutas, es decir, si lo que colocaste son causas o consecuencias, cuáles son los nodos, que son los aspectos en los que existen más conexiones. Selecciona el nodo que más conexiones tenga y define cuál es el problema que puedes identificar en el nodo. Describe los componentes del mismo y sus principales conexiones. Ve y observa el problema en un lugar en el que puedas verlo de forma directa y agrega los componentes que no habías considerado. Pregunta al menos a 3 especialistas por el problema identificado y sigue agregando aspectos al sistema que estás creando. Después, crea un solo mapa en el que alinees e integres las necesidades que identificaste en los nuevos escenarios en los que interactuaste. Finalmente, en un pequeño párrafo, describe cuáles son los principales componentes del problema, identifica patrones y comenta qué podrías anticipar con lo que observas en el mapa. Una vez que trabajaste sobre problemas identificados, conocerás de manera más profunda cómo identificar problemas desde el inicio. Selecciona uno de los desafíos globales que utilizaste en la actividad Backpack del tema 1 para trabajar en esta actividad. La intención es que generes un sistema que explique alguno de los desafíos. Mientras más veces ejercites la realización de mapas que representen sistemas, más fácil te resultará generar conexiones y conclusiones que orienten a la identificación de problemas. Es muy importante que comiences a reconocer la amplitud de los problemas a partir de su representación en ámbitos globales. Por ello, se recomienda que trabajes en definiciones que te ayuden a reconocer su impacto en tu localidad y en el mundo. Utiliza objetos, colores o representaciones para identificar los diferentes elementos del problema y que, como si fueran piezas de un tablero, acomoda, integra y mezcla de diversas formas sus relaciones y resultados. La capacidad de reconocer un problema en sus partes y como un todo te permitirá identificar áreas en las que pueden generar innovación a partir del impacto que existe, tanto a escala global como local. Practica realizando mapas que representen sistemas para que poco a poco integres más elementos alrededor de circunstancias que afectan la calidad de vida de las personas.